¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom de la ciudad de Yun, departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay. ¿Por qué digo todo esto? Porque nuestro canal está siendo visto por gente de muchos lados, de muchos países. Y a todos les damos las gracias por comunicarse con nosotros, que también lo puede hacer vía WhatsApp. Tome nota. En un momento, mientras usted prepara un papelito y una lapicera, tome nota del número que yo le voy a dar. Pero en tanto, queremos sugerirle que si usted quiere darnos un like, ponga la campanita para suscribirse y recibir las notificaciones, comparta con sus amigos, con su familia, porque la palabra de Dios la necesitamos todos. A nadie le va a hacer mal, así que compártala. Eso le va a hacer bien a usted y le puede hacer mucho bien a otras personas que están necesitando la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo muy difícil donde nada puede llenar el corazón ni cambiar el corazón de la humanidad. Solo Dios, a través de su palabra, que le aplica el Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, trayendo convicción en cuanto al amor y a la obra regeneradora de nuestro Señor en la cruz. Mis queridos amigos, así que si quieren comunicarse por WhatsApp, más 598 99 323 687. Serán muy bienvenidos sus mensajes. Y también agradecemos a aquellos que a veces hacen algún comentario. No son muchos, pero valoramos esos comentarios también y oramos por aquellas personas que se comunican con nosotros. Muy bien, les invitamos a unirse a esta celebración cristiana en la alabanza, la adoración y la meditación de la palabra de Dios. Pastor. Sin duda que a todos ustedes, cuando sus corazones estén llenos de dudas, cuando tengan incertidumbre en la vida, apóyense en la fe, pero la fe que es inteligente, la fe en Jesucristo. Amén. Antes tenía religión, pero ahora tengo relación personal con Dios y eso me ha llevado a elevar mi fe de creer que Dios puede hacer cosas que las he visto con mis propios ojos, pero cosas que uno ni se imagina, como creer en el poder de Dios. Amén. Y ese poder que no se ve es el que transforma todas las cosas. Así que la canción que vamos a cantar dice: yo creo en el poder de Dios. Amén. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo que regresará y que a su pueblo llevará. Yo creo en su redención. Yo creo en su salvación. Yo creo que su Hijo dio y por su muerte vida dio. Alegres cantamos, alegres te exaltamos, alabamos todos al Señor. Alegres cantamos, alegres te exaltamos, alabamos todos al Señor. Yo creo, Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Alegres cantamos, alegres te exaltamos, alabamos todos al Señor.
al Señor. Yo creo, Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Lo siguiente que vamos a hacer es prácticamente casi un potpourri de himnos y cánticos que tenemos enganchados para todos ustedes. Pero por sobre todas las cosas dice: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Un reconocimiento a nuestro buen Dios y Padre Celestial, Amén. Creador Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que en ellos hay, y que nosotros le elevamos nuestro canto de gratitud a Él. mi Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras vivo aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá.
seguirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Cristo está conmigo, qué consolación, su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca se dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria es mi protector. Cuán fiel es su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús se ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Y la siguiente canción se titula De tal manera me amó. ¿Y quién fue esa persona que tanto nos amó? Fue el único que ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Y dice que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Y la parte del coro dice, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré porque Él me amó a mí. Creo que nadie ama tanto, ha amado tanto como Jesús. Y te ama tanto. Muchos dicen, ay, yo lo amo como... No. Creo que nadie moriría por otra persona como Jesús fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, a pasar la vergüenza más grande porque era la peor muerte, porque iban allí los peores a morir en una cruz. Y Él no murió como un asesino, por ser asesino, por ser, no sé, maltratador. Él murió simplemente por amar a las personas. Y creo que debemos vivir por Él, cantar para Él. Y dice, con mi Jesús caminaré porque Él murió por mí, le seguiré. Y esa es una de las elecciones que hemos hecho, caminar con Él, seguirle. Y les aseguro que es lo mejor que hay en esta vida. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó.
manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Es una sabia y muy inteligente decisión seguir a Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles, antes de entrar en este momento de reflexión de la palabra de Dios, para inclinar nuestros rostros allí donde se encuentren y hablemos con Dios. Nuestro Padre Celestial, a ti nos acercamos en esta hora y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para darte la gloria y la honra, para agradecerte por la vida y por todas las cosas que nos das cada día, para agradecerte la revelación de tu amor a nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha revelado y continúa revelando a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, por haber sido elegidos según tu preconocimiento para ser adoptados hijos tuyos por la fe de Jesús. Señor, tú sabes y tú conoces el corazón de cada uno de los que está viendo en este momento este vídeo. Rogamos, Señor, que allí, que tú sabes todo, conoces todo, allí estés obrando en el corazón y en el espíritu de mis amigos y de aquellos que ni siquiera conozco, pero que tú conoces. Gracias te damos por tener la libertad de abrir tu palabra y recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estaba pensando que por lo general las cosas fáciles en la vida no solemos valorarlas, porque me parece que lo que cuesta más en cualquier orden de la vida o lo que cuesta más es lo que en realidad llegamos a valorar, porque eso me ha costado mucho. De ahí que quizá por eso muchas personas que creen en la salvación por obras, o sea, en una palabra, no le dan todo el crédito a Jesucristo y descansan en sus buenas obras, valoran su religión, valoran su fe, pero no la fe que proviene de Dios, no la fe que el Señor concede para salvación. La salvación nuestra ha costado un alto precio. El apóstol Pedro dice que no es con oro ni con plata ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Pero parece que mucha gente, como es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios en su bondad, no lo valoran. No lo valoran. No valoran la salvación del Señor. No valoran las oportunidades de tener esa relación maravillosa, fluida, plena con el Señor. En el año 1986
en el mes de julio, tuve la oportunidad junto a muchos otros compañeros de pastores y evangelistas participar en un encuentro de pastores y evangelistas de todo el mundo. Éramos 10.000 en Holanda, en Ámsterdam, de todas las nacionalidades, de todos los países. Realmente fue una experiencia inolvidable. Y que nosotros llegamos un poco tarde por conflictos en las empresas aéreas. Pero no fuimos los únicos que llegamos tarde. Los que llegaron más tarde, después de ya de como 4 días comenzado el Congreso Mundial, fueron la gente tras la cortina de hierro, la gente que venían de la URSS. Habían trancado la salida a una cantidad de pastores y evangelistas, y algunos pudieron llegar por la gracia de Dios. Cuando se habla acerca de la situación mundial del cristianismo evangélico, nos encontramos con la sorpresa que en las estadísticas de los países occidentales, que por lo general se consideran cristianos, había una gran deserción de la gente en las iglesias. No obstante, en aquellos países tras la cortina de hierro y de bambú, la deserción era casi mínima prácticamente. ¿Por qué? Porque costaba más ser cristiano en esos países donde había persecución, donde la fe cristiana se prohibía, donde convertirse a la fe cristiana era considerarse muerto o expulsado de la familia o expulsado del país. Mientras que en el mundo occidental, donde hasta llega a ser una cierta moda hacerse evangélico, no se valora. No se valora porque es fácil hacerse cristiano, es fácil integrar alguna congregación. Si me gusta sigo, si no me gusta dejo, si tengo problemas dejo, si van bien las cosas sigo. Es así, se juega con lo que no cuesta. Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo que pasó en los viajes misioneros del apóstol San Pablo. No olviden que San Pablo primero se llamaba Saulo de Tarso, porque después de la conversión se cambió su nombre. Saulo de Tarso era un hombre religioso 100%. Quizá pocas personas de su tiempo contemporáneas a él tenían la calidad de religioso como él, más otras muchas virtudes que él menciona en una de sus epístolas. Dice, si yo quisiera gloriarme en la carne, tengo de qué gloriarme, porque tenía títulos y privilegios que pocos judíos tenían. Pues él, cuando se convierte a Jesucristo, fue un encuentro traumático, suelo decir yo, donde el Señor se le apareció en una forma impresionante que cambió la vida de este hombre. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de la fe en Jesucristo, a ser discípulo y seguidor y proclamador del Evangelio de Jesucristo. En uno de esos viajes, él organiza predicando el Evangelio en la ciudad de Tesalónica, así como muchas otras ciudades del Medio Oriente allí y de Europa. Es interesante que después, transcurrido el tiempo, cuando él escribe las epístolas, a todas las congregaciones siempre tiene alguna observación que hacer. Sin embargo, a la iglesia de Tesalónica no tiene grandes problemas, no había problemas de moral, no había problemas de doctrina, no había problemas de malas costumbres, solamente con la excepción que parece que algunos, y esto como que decimos nosotros, se cuecen habas en todos lados, había algunos holgazanes que les gustaba no trabajar y a la hora más o menos de comer, yo siempre digo, capaz se aparecieron en las casas de los hermanos para comer de arriba. Tanto es así que el apóstol Pablo llega a decir en esta carta, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Eso es la única observación si vamos al caso. Lo que él tiene es ponderación, es elogio para este grupo de hermanos. ¿Por qué? Yo considero que esta gente valoraba la fe en Jesucristo, valoraba su salvación, valoraba el Evangelio de Jesucristo y lo guardaba con todas sus fuerzas, así como los judíos habían aprendido que hay que amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Los otros días yo tuve uno de los devocionales que distribuyo por WhatsApp y dije que cuando yo sentía el llamado de Dios a ser predicador, en la Biblia había escrito adentro o todo o nada, en dos sentidos: o recibía todo de Cristo o no recibía nada de Cristo. Y el otro aspecto era en lo que se refería a mí: decidí todo. Si no decidía darle todo a Cristo, no le daría nada, porque tibio no quiero ser, porque a los tibios, dice la Biblia, que Dios los vomitará. Los vomitará. Quiero invitarles a leer, si tienen una Biblia a mano, la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primeramente, quisiera destacar en que el apóstol Pablo tenía una muy buena costumbre, que era orar. Pero contrariamente a lo que la mayoría hacemos, porque me incluyo, que al orar lo único que hacemos es pedir. Pero Pablo dice: no cesamos de dar gracias. Yo creo que uno de los elementos imprescindibles y primarios, aparte de la exaltación del nombre de Dios, de la adoración por lo que es, por lo que significa para nosotros, es la gratitud. La gratitud es un elemento indispensable en toda oración. Darle gracias a Dios, dice Pablo cuando escribe a los Tesalonicenses, por todo. Dando gracias a Dios por todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Y el apóstol aquí, es interesante que da gracias a Dios por tres razones que vamos a ver en algún momento. Pero antes, más adelante, vamos a ver esas tres razones por las que él le da gracia por ello. Pero antes quiero destacar esto, que el apóstol menciona aquí la elección de estos hermanos. Y muchas veces yo había pensado, eso es lo que ellos eligieron, el evangelio. Pero luego me di cuenta que es la elección de Dios. Dios los había elegido para ser sus hijos. Y esto encaja con toda la doctrina de la elección divina. Como dice el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando dice al que escribe sus epístolas a todos los
escogidos, a los elegidos en Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe en sus epístolas, especialmente en Efesios, habla acerca de los escogidos para salvación, etcétera, etcétera. También quiero destacar aquí que Pablo menciona que el evangelio que ellos recibieron, que les fue presentado, fue un evangelio puro. No fue un evangelio adulterado. Siempre hablamos acerca de esto e insistimos porque hoy día tenemos demasiado adulterio en todos los órdenes de la vida. En el sentido que se adultera la buena mercadería, se vende, como nosotros solemos decir en Uruguay, te vendieron gato por liebre. A nivel espiritual también sucede esto. El apóstol Pablo ya advertía, si alguno viene a ustedes anunciando otro evangelio del que nosotros les hemos predicado, o si un ángel viniera y les dijera algo diferente, sea anatema, o sea maldito. Así que es muy importante que él dijera que el evangelio que les presentó a ellos fue un evangelio puro, porque dice que fue, el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, porque las palabras se las lleva el viento, solemos decir, o como dice alguno, háblame más fuerte porque tus obras no me dejan oír. Así que, bueno, llega el evangelio a través de la palabra, pero también dice que fue en poder. No fue un mensaje débil, fue en el poder del Espíritu Santo inclusive, porque cuando se predica el verdadero evangelio, el Espíritu Santo comienza a hacerlo efectivo en los corazones de aquellos elegidos para llegar a ser hijos de Dios. Y también dice, en tercer lugar, dice, y en plena certidumbre, porque el evangelio es ciertísimo. El evangelio no es algo de dudar. Yo no te puedo predicar el evangelio diciendo, bueno, quizá, me parece, probablemente. No, el evangelio es, fue y será. El evangelio es así, porque Dios ha hablado y nadie puede dudar de ese evangelio de Jesucristo. Bien, entonces vayamos ahora a esos tres razones principales por las que el apóstol Pablo da gracias por los hermanos de Tesalónica y vamos a explicarlo. Quiero recordarles que esos hermanos habían recibido el evangelio, si ustedes quieren pueden leerlo en el libro de los Hechos, habían recibido la palabra del evangelio en gran oposición, en medio de gran, acá dice, en medio de gran tribulación, en gran oposición. Aquella gente cuando se convertía a Cristo tenía que enfrentar graves problemas, persecución, la gente los iba a sacar de su medio, ladearlos, dejarlos a un lado. Y esto hizo que las decisiones de ellas fueran conscientes y que valoraran esto en una manera preciosa. Bien, dice el apóstol Pablo, aquí en el verso 3, dice que él daba gracias al Señor, al Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, de la obra de vuestra fe, primeramente. Y yo siempre digo que aquí hay un paralelismo con el verso 9. ¿Cuál es la obra de la fe de aquellos cristianos, de aquellas personas? Era la conversión de los ídolos a Dios. Aquí encontramos como la ampliación de esto. La obra de fe de ellos es cómo se convirtieron de los ídolos a Dios que aparece en el verso 9. Esto es una obra de fe. Es un paso de fe. Realmente es maravilloso. Si tú quieres considerarte cristiano o quieres llegar a ser cristiano, tienes que convertirte de todo corazón. Tienes que poner toda tu confianza en la suficiente obra expiatoria llevada a cabo por Jesús en la cruz. Tú y yo somos perfectos depravados.
No hay hombre en la tierra que sea bueno. Hablando en términos genéricos, hombre, mujer, lo que sea. Ni viejo, ni joven, ni niño. Nacemos pecadores y somos dados a la maldad total. Esto se llama una depravación total del ser humano. Y tú necesitas reconocer que solo no te puedes salvar. Ni siquiera tienes la iniciativa de querer salvarte. Porque no puedes. Porque como dice la Biblia, dice Pablo en Efesios, estando muertos en delitos y pecados, el Señor se manifestó a nosotros. Y un muerto no puede hacer algo por salvarse, sino viene el poder de Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios habla de que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el que actúa en los que creemos. O sea, ese poder es el que nos hace vivir, venir a la vida. Aquellos tesalonicenses escucharon el Evangelio y el Evangelio les dio vida. Esto es tremendo. Y eso lo valoraron. Lo valoraron tremendamente, que les mereció el elogio del apóstol Pablo, la fidelidad de ellos. El segundo motivo de agradecimiento era el trabajo de vuestro amor. Y esto corresponde con aquella expresión que dice el verso 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos provenían del paganismo, donde tienen que hacer cosas para lograr una superación espiritual, interior, para escalar en la carrera de la vida con la esperanza de una nueva vida o una nueva encarnación. Tantas creencias vagas e incomprensibles, imaginarias, que no tienen fundamento. Sin embargo, ellos creían eso. Creían en la multitud de dioses, de deidades. El mundo antiguo, bueno, hoy día también en algunos países, hay tantos dioses como personas hay, porque cada uno se erige su propio Dios a su propio gusto, a su propia medida, y a ese le da culto, y a ese le da las fuerzas, y a ese le ofrece la fidelidad. Pero ellos dejaron, dejaron a los ídolos y ahora se pusieron a servir. Esa fue la obra, dice acá, la obra de vuestro amor. Cuando nosotros abrazamos a Jesucristo y comenzamos a amarlo, empezamos a servirlo. Dejamos los ídolos a quienes servíamos por nada. Y ahora sí comenzamos a servir a Dios porque le amamos. No es por ganarnos la salvación, o como algunos aún en el ámbito evangélico dicen, ay, yo estoy trabajando para tener otra perlita en mi corona. No, mis queridos, estamos muy equivocados. Si no servimos por amor, no sirve de nada. Lean la epístola de Pablo, primera de Corintios, y ustedes se van a dar cuenta en el capítulo 13 que el apóstol Pablo le pone un tapón en la boca a aquellos que se llenan la boca y dicen, yo hablo en lengua, porque yo tengo mucha sabiduría, porque yo profetizo, porque yo doy todo mi dinero a los pobres. Ay, yo esto y yo lo otro. Ese egocentrismo. Pablo le pone el tapón diciendo, si no tienes amor, de nada sirve. Ni aun que ofrezcas tu cuerpo para ser quemado en sacrificio, sirve si no es amor, si no conoces el amor de Dios. Dalo, como decía el apóstol Pablo, todas tus obras son vanas, es trapo de inmundicia, son basura, porque nuestras obras, que Pablo decía, yo antes me jactaba de mis obras en mi religión, ahora las tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que tú hagas y que te jactas no te sirve de nada si no es por amor. Mucha gente sirve
como decía el apóstol Pablo, predicaban por contención, por envidia, por tantos intereses hay. Hay gente que predica por dinero, hay gente que predica por fama, porque quiere sentirse grande, quiere sentirse rodeado, quiere sentirse aplaudido, quiere sentir toda sensación humana, carnal, e inflar su ego, y no buscan la gloria de Dios. Si el servicio tuyo y el mío no buscan solamente la gloria de Dios y la salvación de mi prójimo, no sirve para nada. Pero además el apóstol Pablo está diciendo que da gracias a Dios por la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esto corresponde a la actitud de los tesalonicenses. Y por esa causa Pablo escribe tanto a los tesalonicenses en cuanto a la esperanza bienaventurada la segunda venida de Cristo o de la resurrección para vida de los creyentes. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Siempre digo, afirmo y he predicado por muchos años, si nuestra vida como cristianos se conduce dentro del perfecto plan de Dios, se desarrolla a la luz de esa expectativa del pronto retorno de Jesucristo, o de lo contrario que tengamos que morir repentinamente y presentarnos ante el trono de la gracia, nuestra vida, si se maneja así, en temor, en santidad, va a ser totalmente diferente. Tendríamos un cristianismo más maduro, más firme, con gente más santa, un cristianismo realmente eficaz. Pero hoy, lamentablemente, el cristianismo actual ha perdido eficacia. Convoca gente, pero no convierte gente. Se entretiene a la gente, como hay un dicho por allí, hay muchos libros, dice, que informan, pero el único que transforma es la palabra de Dios, que nos enseña quién nos conduce, a quién transforma, convierte vidas. ¿Estás solamente informado? Posiblemente te sobra información. Hoy día no hay ignorancia mayor acerca de la palabra de Dios. Está accesible a todo el mundo prácticamente. Pero lo que sí hay una tremenda escasez es de conversión, de transformación de vida. Escasean los hombres y las mujeres que, inducidos por la obra del Espíritu Santo, convencidos de su pecado, recurren a Jesucristo como la única forma de ser justificados delante de Dios, en arrepentimiento y fe. Pablo dice, a mí el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio, a predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Si el Evangelio que tú estás escuchando no te lleva al arrepentimiento de tus pecados, es falso. Si tú estás viviendo en pecado y no te dicen, fulano, estás en pecado, ese es un evangelio falso. Bueno, todos tenemos errores, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Y todo esto te facilita para sobrellevar un poco la vida y no tener demasiado cargo de conciencia. Y bueno, el pastor me dijo que todos equivocamos, que somos de carne y hueso. El hermano diácono me dijo que bueno, y algún día vas a superarlo. Y siguen en pecado, y siguen en pecado. Y que por mantener la unidad de la familia, por mantener la unidad con los amigos. No. El evangelio es arrepentimiento y abandono del pecado. Y depositar la fe en Jesucristo totalmente. Porque Jesús llevó a cabo su obra en la cruz y exclamó,
consumado es. Él terminó perfectamente la obra de salvación. No hay que agregarle nada ni quitarle nada. Yo suelo decir, Jesucristo no necesita muletas. Él es el todo suficiente. Pablo dice en sus epístolas, en Él estamos completos. Yo no necesito nada más que a Cristo. ¿Tú cómo estás? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has venido a Cristo implorando el perdón de tus pecados? ¿Le has recibido como el único y suficiente Salvador? ¿Estás sirviéndole en amor? ¿Estás expectante del pronto retorno de Jesús, que te lleva a vivir una vida de santidad, de pureza, de amor, evitando transitar en este mundo inmundo a causa de la maldad y del pecado? Yo quiero invitarte a tomar esa decisión. Si tú así lo haces en lo secreto de tu corazón, en lo íntimo de tu hogar, arrodíllate delante del Señor, implórale el perdón de tus pecados. No te justifiques. No digas, bueno, Señor, tú sabes que... No. Soy pecador. Y como aquel hombre publicano que entró al templo, se postraba delante del Señor y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Este bajó justificado, dijo Jesús. Pero el religioso no. Te doy gracias, Señor, por lo que soy. Oraba consigo mismo, se alababa a sí mismo, no hablaba con Dios. Habla con Dios, tal como eres. Déjate descubrir tal como eres. Y Dios te va a salvar. Él te va a salvar. Que Dios les bendiga. Que su gracia les alcance. Que el Espíritu Santo esté llamando a sus corazones. Es mi deseo y mi profunda oración. Será hasta la próxima semana, Dios mediante.